Resulta, hermanos, que hace 8 días hay un versículo que me quedó sonando y que yo quisiera como ampliarlo hoy, porque es muy importante para nosotros como congregación. Resulta que una gran mayoría de nosotros en Colombia venimos de la Iglesia Católica Romana, porque nuestros padres eran católicos. Y se nos enseñó que uno es de la religión donde nace. Fue lo que nos enseñaron. No hay necesidad de hacerse miembro de la Iglesia Católica porque uno lo es por nacimiento. ¿Ve? Muy diferente a la Iglesia evangélica o cristiana o protestante, donde todo es diferente. Como uno tiene derecho al cielo a través del sacramento del bautismo, entonces no hay por qué preocuparse. Se es salvo aunque se viva como un inicuo. Y uno identifica la iglesia más por el edificio material y por los ritos que por otra cosa. Y por eso no es cosa fácil evangelizar a los católicos. Porque si nosotros le preguntamos a un católico, ¿usted cree en Cristo? Inmediatamente responden, claro, yo creo en Cristo. Y fui bautizado de niño. Y de tal manera que ahora tenemos que cambiar la pregunta y tenemos es que decirles, ¿usted ha recibido a Cristo como su Salvador y su Señor? Y si dice que no entiende, pues le explicamos de qué se trata. Pero cuando uno llega a la iglesia cristiana, habiendo sido católico, fue mi caso, uno se da cuenta que todo es muy diferente. Uno queda impactado por la iglesia de Cristo. Y todo nace a partir de las palabras y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Empieza uno a entender. En Mateo 16, 18, vamos a comenzar por allí mirando este versículo. Mateo 16, 18. Dice lo siguiente, todos en Mateo 16, 18. Les doy tiempo para que busquen en la Biblia. Tengo varios versículos. Mateo 16, 18. ¿Listos? Este es el encuentro que el Señor tuvo con sus discípulos. Esto lo mencioné también la vez pasada. ¿Recuerdan aquel momento cuando el Señor empieza a preguntarle a los discípulos, bueno, cuéntenme una cosa, ¿qué dice la gente por ahí? ¿Quién soy yo? Entonces los discípulos empezaron a decirle lo que habían oído. Algunos dicen que usted es Elías, otros dicen que es Juan el Bautista, que seguro resucitó. Y luego el Señor le dice a Pedro, bueno, ¿y usted quién cree que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego el Señor le dice que eso es una revelación del cielo. Nadie puede afirmar que Cristo es verdaderamente el Hijo de Dios si no tiene la fe que Dios nos da. Y luego el Señor le dice a Pedro ahí en Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y bueno, nosotros sabemos que la Iglesia Católica ha tomado este pasaje y ha dicho que en este momento el Señor le dice a Pedro, yo hoy te consagro como el Papa. Tú eres el fundador de la iglesia. No, eso es otra interpretación. Pero lo que me interesa es lo que le dice el Señor. Yo edificaré mi iglesia, dice Jesús. Y eso tiene un significado especial. En primer lugar, el Señor no solo está reuniendo a la iglesia. La iglesia está compuesta de todos los que han tenido una verdadera experiencia con Cristo. Pero no es solo eso lo que está el Señor, reuniendo gente.
Yo creo que el propósito de Dios no es reunir montoneras. Pues yo veía hoy unas bancas como vacías y dije, ¿dónde están los hermanos? Porque es preguntas que se hace uno. Pero mire usted que en el siglo IV antes de Cristo hubo un emperador de lo que se conocía como el antiguo Imperio Romano. Ese señor se llamó Constantino, el Grande. Y pues el cristianismo estaba hasta ahora comenzando en el siglo IV. Y grandes multitudes se hicieron cristianas bajo el emperador, porque resulta que él un día estaba en una batalla y dice que él vio una cruz en el cielo y una voz que le dijo, por este signo vencerás. Y él ganó, llegó a ser emperador de todo el imperio. Y entonces él sacó un decreto para que los cristianos no fueran perseguidos, porque en ese momento ser uno cristiano era firmar la sentencia de muerte, estábamos siendo perseguidos terriblemente. Pero a partir de que el emperador dijo, el cristiano es permitido, pues todo cambió inmediatamente y los cristianos salieron de la oscuridad, empezaron a tener puestos públicos y todo ese asunto, muchos se hicieron cristianos y la iglesia creció mucho, siglo IV. Aumentaron las congregaciones por todas partes, pero también se corrompió. La historia dice que el cristianismo se empezó a corromper. Muchos paganos recibieron el sacramento del bautismo y se hicieron cristianos, aunque realmente no habían nacido de nuevo y menos habían convertido a Cristo. Entonces a muchos se les rociaba con agua, a todo el mundo, los ejércitos de Constantino les rociaron agua y les dijeron, ustedes ahora son cristianos, sin haberse convertido. Poco tiempo después nació la Iglesia Católica Romana, pero ese es otro tema. Entonces todo el mundo decía, ahora soy cristiano, pero no sabían de qué estaban hablando. Otro aspecto es que el Señor está edificando a cada miembro del cuerpo de creyentes. ¿Qué quiere decir con eso? El trato que el Señor tiene con usted, hermano, es personal, particular. Dios tiene un propósito con usted y un plan que es diferente al mío y al de otro hermano. Pero Dios está edificándonos, está tratando con nosotros para que cada uno cumplamos el propósito de Dios. Y entonces el Señor le dijo a Pedro, yo te digo que tú eres Pedro, y yo edificaré, dice el Señor, mi iglesia. No es la iglesia de un hombre. Hoy en día hay la costumbre de que cuando uno le pregunta a alguien, le dice, ¿usted a qué iglesia va? La persona dice, no, yo voy a la iglesia de fulano de tal. Yo voy a la iglesia de fulano de tal. Entonces la iglesia se identifica con el nombre de un pastor que es famoso en la ciudad, tal vez. Esa es la respuesta que dan. Y realmente hay personas que están edificando su propia iglesia, pero no la iglesia de Cristo. Porque la iglesia es de Cristo. Él la ganó con su propia sangre y solo Él la puede edificar. Ahora, la palabra iglesia, ya muchos lo saben, pero repitámoslo, es un término griego que es casi parecido. En griego es eclesía. Y es una palabra griega que usaron en ese entonces. Entre los griegos una iglesia era una asamblea de ciudadanos que eran convocados a salir fuera de la ciudad para tratar sus asuntos políticos. Por eso habían grandes escenarios y coliseos, ¿no? Y todas esas cosas. Entonces se convocaba a los ciudadanos a salir para tratar un asunto democráticamente allá en ese lugar, para asuntos delicados de la ciudad.
El cristianismo usó esa misma palabra, iglesia, pero la aplicó a que somos iglesia también en el sentido de que somos llamados fuera del mundo para reunirnos y tratar los asuntos del reino de Dios. Somos una asamblea, llamados, convocados por el Señor para tratar sus asuntos. Entonces la iglesia es eso, una asamblea que trata los asuntos del reino de Dios. ¿Quién nos convoca? Dios mismo, porque nos ha salvado. Y somos llamados a salir del mundo. Un segundo aspecto es que esa asamblea que se llama la iglesia, está compuesta por creyentes unidos por una fe, un bautismo, un solo Señor. La iglesia es la familia de la fe. Cuando la iglesia comenzó, pues no habían denominaciones, no habían tantas divisiones, habían herejías, pero la iglesia podía decir, tenemos una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, somos la familia de la fe. ¿Y cuál era el propósito? El propósito era glorificar a Dios. Por eso somos convocados por el Señor para que nos reunamos unidos a glorificarle a través de nuestra adoración. El Señor Jesucristo nos enseña que nosotros tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Y eso qué significa? Significa que nosotros hemos comprendido quién es Dios. Él es santo, sublime, todopoderoso, misericordioso, perdonador. Y eso que nosotros conocemos de Dios nos impulsa a amarle y a adorarle sinceramente. Y lo hacemos no porque estamos buscando algo, sacar beneficio de algo, sino porque le estamos dando a Dios el honor que Él merece, el honor que le corresponde. Estamos reconociendo su valor, estamos reconociendo el lugar importante de Dios en nuestra iglesia y el derecho que Él tiene sobre nuestras vidas. Ese es el propósito de la iglesia. Y la iglesia toma cuerpo o se concreta cuando las personas salvas se reúnen. En lo que dijimos, en una asamblea, esto es una asamblea que estamos adorando a Dios esta mañana. Todos somos hermanos. Y cuando decimos que nos reunimos para adorar a Dios, pues no estamos diciendo que la adoración consiste solamente en cantar, aplaudir, alzar las manos o danzar como hacen algunos, que creen que eso es la adoración. No, toda nuestra vida es un acto de adoración, desde que uno se levanta. Cuando nos reunimos también es importante porque adoramos al Señor, enseñamos su palabra, celebramos la cena del Señor, oramos unos por otros, ofrendamos, tenemos un compañerismo espiritual y todo lo hacemos en espíritu y en verdad. Por eso somos la iglesia de Cristo, por eso mismo. Y hay un segundo aspecto que quiero resaltar y está en Colosenses 2, 6, 7. Colosenses 2, 6, 7. Colosenses 2, 6, que es el versículo que tratamos muy superficialmente en el domingo pasado. Pero pongamos mucha atención a esto porque es lo que la Biblia dice, se lo dice a ti y a mí. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Dice que nosotros tenemos que estar arraigados en Cristo. Eso implica estar cimentado, creciendo de una manera estable.
Nosotros decimos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, pero resulta que tenemos también que recibirlo como nuestro Señor. Hay algunas personas que cuando uno le dice, no, mire, Cristo te ama, Cristo murió por ti, Cristo es lo máximo, Cristo es hermoso, ellos dicen, no, pues me interesa mucho, y reciben a Cristo como su Salvador. Pero cuando le decimos, pero usted tiene que someterse a Él, tiene que obedecer, tiene que cumplir todos los mandamientos, entonces ahí ya no. Porque Cristo es el Señor de nuestra vida. Tenemos que tener claro eso. ¿Qué significa andar en Cristo como nuestro Señor? Significa que Él tiene autoridad sobre nosotros. Estamos sujetos a Él para obedecerle. Si alguien no tiene a Cristo como el Señor de su vida, pues realmente no lo ha recibido, sino que sigue viviendo conforme a sus propios deseos, sus propios intereses, sus propios caprichos, sus propios antojos. Cuando uno recibe a Cristo en su corazón, lo recibe como Él es, no a medias. ¿Y quién es Él? Es el Salvador de nuestra vida y el Señor de nuestra vida, el que debe tener el control de nuestra vida. Y eso quiere decir entonces que cuando hacemos eso es porque estamos arraigados en Cristo. Hemos echado raíces, estamos bien plantados. Nada nos podrá mover de ese fundamento estable que es Jesucristo. ¿Qué pasa si una persona no está arraigada en Cristo? Pues que va a ser arrastrada por todo viento de doctrina, porque no está bien plantada, bien arraigada. No tiene raíces profundas. Y si estamos arraigados en Cristo, vamos a estar arraigados en la iglesia también, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, y vamos a echar raíces en la iglesia. Porque es en la iglesia donde nosotros vamos a ser edificados. Ese es el propósito de Dios. Miremos, por ejemplo, Efesios 4:11. Efesios 4:11. Aquí está hablando de que el Señor Jesucristo, pues, habla nuevamente de que somos la iglesia de Dios, que el Señor Jesucristo entregó su vida por nosotros, que Él resucitó de entre los muertos y que Él dio dones a los hombres. Pero aquí en el 11 dice lo siguiente: y Él mismo, Jesucristo, constituyó, o sea, los nombró, les dio la comisión. Él mismo constituyó a unos apóstoles. Ya no existen los apóstoles. ¿No? Si por ahí usted escucha una predicación diciendo que la iglesia de 50,000 miembros del apóstol no sé qué, falso. A otros profetas. Al estilo del Antiguo Testamento no existen los profetas ya. A menos que por profecía se quiera enseñar, se quiera hablar de la enseñanza de la palabra de Dios. A otros evangelistas, a otros pastores y maestros, porque el Señor es el que está edificando la iglesia, y entonces Él es el que ha constituido cómo debe ser la iglesia. ¿Para qué existen los pastores? Aquí en el versículo, antes que todo de leer el versículo 12, tenemos que entender que Dios nos ha llamado. No es que estábamos por ahí sin empleo, o que vimos que esto era un buen negocio, las iglesias. Y entonces dijimos, pues hagámosle a ver si de pronto en ese trabajo me va bien. No. Dios nos ha llamado a este ministerio, ahí lo leímos, es Dios mismo el que constituye a unos pastores, a otros profetas, etc. De manera que
nuestra tarea, ¿cuál es? Dice el versículo 12, que es edificar a los santos, es decir, a los que se han convertido a Cristo, es decir, a ustedes. Dice el 12, a fin, Dios ha constituido pastores, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, dice allí. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos ser edificados? ¿Cómo los pastores pueden edificar? Mediante la doctrina. Si yo enseño una mala doctrina, pues mando a los creyentes por el camino equivocado. La sana doctrina lo ayuda a usted a conocer a Dios, a crecer en santidad, a la semejanza de Cristo. ¿Y dónde logra eso usted? En la iglesia. Ese es el lugar. ¿Y para qué es todo eso? Para lo que dice el versículo 14. Para que no sean engañados. El versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces Dios nos ha puesto para edificar su iglesia a través de la doctrina, para ayudar a los hermanos a crecer y madurar a la estatura de Cristo, pero a la vez para que no seamos engañados, para que no seamos llevados de todo viento de doctrina. Si usted está arraigado en la iglesia, no va a ser movido fácilmente. Usted no será una veleta llevada por el viento y por las olas del mar. Ningún charlatán lo va a convencer porque usted sabe en quién ha creído, porque usted está siendo edificado en la palabra. Nadie lo va a engañar. Usted va a ser librado de todas estas personas que menciona aquí. Hombres que para engañar usan con astucia las artimañas del error. Usted va a ser librado de los prestidigitadores que juegan con la religión y usan todo tipo de trucos y trampas para engañar. Son astutos y buscan engañar a los incautos. Y al dejarse engañar, entonces la persona queda deambulando por ahí sin rumbo, perdida, que es lo que le está pasando a muchos. Lamentablemente, la ciudad aquí en Bogotá está llena de charlatanes que engañando cautivan a las multitudes y las extravían en el error y reúnen mucha gente y mucha plata. Pero el propósito de Dios es otro, porque Él es el que está edificando la iglesia, no la iglesia de nadie. Y por eso dice que el versículo 15 dice que nosotros, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, de quien todo el cuerpo somos nosotros, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ese es el propósito de la iglesia. Entonces, hermanos, para concluir esto, Dios nos ha plantado en la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y es por esto que el Señor nos manda a asumir nuestro papel como miembros con responsabilidad. La iglesia es nuestra familia, por lo tanto no la vamos a abandonar ni la vamos a desamparar. Hay que tener presente eso. Como iglesia, Dios nos llama a salir fuera del mundo pecaminoso.
Estamos en el mundo, claro, pero no somos del mundo. Eso dijo el Señor Jesucristo, dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Porque nuestra manera de pensar, nuestra fe, nuestras creencias, nuestras prácticas, nuestro estilo de vida es diferente al del mundo. Porque amamos al Señor y estamos arraigados en Él. Ningún asunto del mundo nos va a apartar. Ni el trabajo secular, ni los negocios, ni la política, absolutamente nada nos puede separar de ese propósito en el cual nosotros estamos. De manera, hermanos, que tenemos que tener un sentido de pertenencia a la iglesia, ¿no? Yo no sé, a mí me preocupa esto, porque si uno no puede decir a qué iglesia pertenece, eso quiere decir que uno no es de ninguna parte. Y a veces me da la impresión que eso es parte como de nuestra cultura colombiana, precisamente porque hemos sido formados en la Iglesia Católica Romana, ¿no? Entonces en la Iglesia Católica Romana uno es de la Iglesia Católica. ¿Cuál? ¿No? Cualquiera. Usted verá dónde va. Y si no va lo mismo, también sigue siendo de la iglesia, ¿verdad? Y de pronto algunos que conocen el Evangelio llegan con una idea extraña. Pero en la iglesia cristiana bíblica no puede ser así. Uno es de donde Dios lo puso, donde Dios lo plantó, donde Dios lo llamó. Ahí está su edificación, su responsabilidad y su compromiso, ¿no? De manera que pues el problema es que hoy en día se ve ¿cómo se dice? Mucha población flotante, así llaman los estudiosos de la iglesia este fenómeno. ¿Qué es una población flotante? Una población flotante son personas que hoy están aquí, mañana están allá, pasado mañana están en otras partes. Flotan, y flotan de acuerdo a lo que les venden y a lo que escuchan por ahí de predicadores charlatanes, y por eso no tienen una morada fija, no tienen una iglesia propia. Y por eso no pueden decir, cuando uno les pregunta, ¿usted a qué iglesia va? No, pues yo, no sé, no, pues de vez en cuando, pero ¿a dónde? No, están perdidos. Eso es lo que dice aquí la Biblia, de lo cual tenemos que ser librados y protegidos. Y por eso, hermano, es muy importante eso que leímos hace un momento en Colosenses 2, 6, 7, y que vuelvo a leerlo para terminar. Ojalá lo memoricemos. Ya se acabaron los días cuando le enseñaban a uno a memorizar versículos, ¿no? Este es uno que tenemos que memorizar. Por lo tanto, de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. O sea, camine con Cristo, obedezca al Señor. ¿Qué es lo que le han enseñado en la iglesia? ¿Cuál es la doctrina que usted ha aprendido? Camine con ella. Arraigados, que quiere decir echando raíces profundas, y sobreedificados en Él, en Cristo, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Nosotros estamos agradecidos con el Señor por todo lo que ha hecho. De manera, hermanos, que pues yo quiero compartir este mensaje con ustedes para que lo meditemos, pensemos en él y miremos nuestra situación. Esto que acabamos de leer, ¿ese es su caso? ¿Usted es así? ¿Usted es una persona que anda con Cristo? ¿Que lo que ha aprendido aquí lo pone en práctica en la iglesia? ¿Usted está arraigado en Cristo, arraigado en la iglesia, confirmado en la fe, porque así lo enseñaron? Eso es lo que tenemos que pensar.
porque si no va a estar uno ahí como en la cuerda floja. Y no podemos ser así, hermanos. Finalmente tenemos que dar cuenta al Señor. Recordemos lo que vemos a veces cuando estudiamos un poco el fin, que dice que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, a rendir cuentas. Y el Señor ¿qué tal que el Señor nos dijera, ¿y cuál era su iglesia? No, pues yo iba allí, no, pero después iba allí, después dejé de volver, y después alguien me habló. No, pues, y no sabemos de dónde somos, ¿verdad? Pero de todo tenemos que rendir cuentas al Señor. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, una vez más te damos la honra y la gloria. Eterno Dios, gracias por esta tu palabra. Aquí dice, Padre, que nosotros tenemos que caminar en Cristo, andar en Cristo, vivir un estilo de vida que es el de Cristo, poner en práctica nuestra doctrina, porque eso significa que estamos arraigados y sobreedificados en Él, en el Señor, porque así fuimos enseñados. Amado Dios, líbranos de tanta doctrina y enseñanza falsa que hay en nuestros días. Ayúdenos, Señor, a enseñar esta buena doctrina, sana doctrina que hemos aprendido, que es la doctrina apostólica, la doctrina de Cristo. Y gracias, Padre, por habernos llamado a tu reino, cuya expresión visible es esta iglesia. Gracias, Señor, por tenernos acá. Te pedimos, Padre, que nos edifiques, que nos libres de todo lo malo, que nos libre de confusión, sino que estemos completamente seguros y persuadidos de en quién hemos creído y en qué hemos creído. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.